This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Pacifico el andanza del Semana Santa na ciudad. El Iglesia Católico ya celebra el domingo encuentro ayer madrugada. Nivel del agua bien menor ya. Grand Rally di Cachua na Baluno, Recodo y Campo Islam y llena de gente. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Policía Bloque Pacífico, el andanza de la Semana Santa na ciudad, lo mismo al inaabong-abong na pasunangka. Aquel report di Emil Tuban. Pacífico el conmemoración del Holy Week alina abong-abong asigún con el pulis. El Zamboanga City Police Office amol ang kabesa con el otro mga ahensya para dali seguridad con el mga deboto katoliko alina abong-abong del Huwebes y Biyernes Santo. Tapos mira con el mga otoridad ta aset chequeada con el mga gente ta entra na crowd control area alina helmet y ali cerca na Station 1 para subir na Cruz Mayor arriba. Y alcanza na más o menos de 65,570 el total del mga deboto ya subir na Cruz Mayor alina abong-abong del Huwebes y Biyernes Santo base na report del Zamboanga City Police Office y mas bajo este año comparando del otro año ya alcanza na 90,000 mga deboto el ya anda alina abong-abong. Asigún con el City Director for Operation del Zamboanga City Police Office, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, bien pacífico el conmemoración del Semana Santa na ciudad y el mga na iglesia por causa con el esfuerzo del día mga personaje. Yes sir, no, liato na assessment na regarding the Semana Santa generally peaceful, no, na hindi lang kailyabla kita na abong-abong, no, pati na mga otro lugar kay el deployment yaton na mga lugar agad doon dita kundusi el Way of the Cross, particularly akibanda na abong-abong pati na lumayang and others, no, pati also tiyan kita deployment tamin na mga different churches tamin. Sene manada ya kumpiska mga sigarilyo y lighter kay prohibido este arriba para prevenir mga kaso de bushfire ali na lugar. Con el mga deboto tadala lang 10 minuto para descansa arriba na Cruz Mayor y tamandaya abaha el mga force multipliers para hindi queda bien crowded arriba. No hay man tamen manda ponechenda arriba para queda grande el lugar para hindi mandalasukan el mga deboto. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El Iglesia Católica ya celebra el domingo encuentro ayer madrugada. Alina Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. A las 4:30 del madrugada ya principia el programa donde ya canta el 47 mga bata ta usa camisa de Angel y lega el imagen de la Virgen María Dolorosa y el Resurrected Christ y el Angel ya aba o el Angel ya abaha y kita con el velo negro y nakabesa de la Virgen María. Kita dali mira que vivo el su anak si Jesus. Si Jesucristo ya resucita na aka 3 días después con él ya clavar cruz y si María el nana de Jesus amo el mira con él no hay más laman na tumba y anda habla con el mga disipulo. El mga Kristiyano Katoliko ta celebra con el Easter Sunday el resurrection de Jesucristo. Ya abaha, ya también na mas menor el nivel del agua na intake del Water District na Pasunangka. Tali asigun aura na 74.16 ke normal level pa syempre pero poco lejos siya na 74.20 standard normal level del Water District. Notable que menoraw el nivel del agua na intake pero normal pa asigun ang supply de agua aquí na syudad.
Grand Rally di Cachua, Alina Baluno, Recodo y Kampong Islam, lleno de mga gente. Aquel report di Marifita Mayo. Ya sa les sorpresaw si Cachua, kandidato para kongresista na Distrito 1, con el presencia del mga residentes del Recodo quien atende na di su Grand Pulong anoche, Abril 20. Asigun kun Cachua, ta-apresya ele mucho con el suporta, tadale con ele el mga de Recodo. Siendo maske okupaw sila na di ila kaday kwal kasa, pero precura syempre sila atende na di su Grand Rally. Igual na mga residentes del Recodo, ta-agradece también sigun ele mucho con el suporta, que tadale con ele el mga barrio oficiales de Recodo. Asigun con el kagawat de Recodo si Chad Daris, ta-suporta sila kun Cachua, siendo sabi sila, hindi este un corrupt politician, y mucho este cosa puede lleva progreso na Distrito 1. Puera kun kagawat Daris, talya también na Grand Pulong el otro mga kagawat de Recodo como Kanda Bendigong Asdali, Nestor Yusop, y otros pa. Magtatanong po tayo sa sarili natin kung ba't po natin bubutuin ang isang tao. Tulad ang nasabi nila, nasa pwesto na po yung iba. Meron po bang pagmamalasakit sa distrito natin? Ang tanong ko po, may malasakit po ba sa distrito natin? Ganyan po si Ma'am Cachua kapag manalo, ba't kailangan po natin? The worst thing, ayaw po natin sa mga corrupt politician. Corrupt politician ayaw natin. Ba't pa kailangan natin ibibigay? Yung mga sa 3 termino, saka pa sila mag-uumpisa sa mga proyekto dito sa Distrito 1. Si Ma'am Cachua, isang bilyonaryo na. Kailangan pa ba niya na mag-corrupt? Yung pera nga, binibigay na nila sa mga tao. So, yun po ang basehan natin. Huwag natin hintayin yung sa pangatlong termino nila, saka pa sila mag-uumpisa sa proyekto nila. Sir Camille, mga residentes también de Barrio Baluno, él atende na Grand Rally di Cachua del sábado, Abril 19. Mismo el capitán de Baluno, Jimboy Pablo, él ya confirma con este. Ya pidi si Pablo kundi su mga constituentes para dale di ila suporta kun Cachua na Mayo 12, igual con el suporta y confianza, ya dale sila con ele como kapitan di ila. Asigun kun Pablo, hindi ele y el otro oficiales del Baluno y otros mga barrio na Distrito 1, soporta kun Cachua, si Tamira ele que hindi este ay kada buen kongresista del Distrito 1. Si Cachua no ay pasigun na puesto pero mucho ayuda ya puede dale na Baluno. Elegí kita como Ma'am Cachua como congresista. ¿Por qué? No hay para posición. No hay para con él electa como congresista. Bien manada ya ayuda ya dale aquí na Barangay Baluno. Por eso, Takio Aura, junto con el entero council del Barangay Baluno, tapela kami con ustedes. Numaya kita manduha-duha. Akya kita. Numaya kita cree na mga istorya na mga liyos. Akya kita. Cree ustedes conmigo. Porque principia na primer día de campaña, hasta ese día, taki kami junto toda la noche con Ma'am Cachua. Este es una indicación que te dale kami con él soporta. Y ta cree kami. Si Ma'am Cachua, si por ejemplo man kita con él dale el chance, bien progresivo el Barangay Baluno por causa con él. Sólido también el suporta del Barangay Council de Campo Islam, que encabeza el ila kapitan si Faisal Jamalul kun Cachua. Asigun kun Jamalul, el mga plataforma di Cachua amoya el cosa necesita el Distrito 1. Y sabe sigun ele que puede realizar con este si Cachua y hindi hasta palabra lang. Bang siya limang daog, biada siniyan, ni kamu rin na kamu mangandol ka ako. Ha? Di na kamu mangandol ha mga kagawad ko. At hindi kami na yung nangampin. Ang ka na rin ito para una tuloy ni. Minsan maguno pa, maglungsad na ka to, magulan na magkakinisan. Makikita niyo pa school, hamay ito, mamoto, law tayo Ma'am Cachua. Nahamay yun kayo na kanyo rin sa pag-isinyakaran ko. Sa di nakita niyo, a congresswoman na to, di Ma'am Cachua. Ha?
Mientras tanto, el plataforma de Cachua, el Health, Education, Livelihood, Permanent Housing y Social Services. Asugun con ele, durante el de su visitada na mga barrio na Distrito 1, ya realiza ele que bien dejó ya na progreso el Distrito 1. Iya mira ele que este de su plataforma amo el cosa ta necesita el Distrito 1. Ya corre según ele para kongresista na Distrito 1, siendo quiere ele ayuda con el Distrito 1 progresa por medio del mga proyekto y programa que relataw na di su mga plataforma. Tarindi kita miles de gracias con ustedes todo, que na hora ya dale ustedes conmigo para uwi el de ustedes mga mensaje. Otra vez, yo tapidi yo, con todo humilde, tapidi yo el de ustedes suporta para na congresista, na otro puesto, na mayor, vice mayor, ustedes ya po cuidado, si con quien ustedes quiere dale el de ustedes suporta. Pero dale conmigo el chance para puede también kita sirvi como un congresista y también para puede también ustedes prueba el de calidad servicio y de calidad proyecto y programa. El puede kita liba aquí na di aton distrito. Kay Ali, paasegura yo, si puede kita liba todo mga programa di aton, el distrito 1 entero ustedes, distrito 1, el beneficia, especially el Barangay Recodo. Kaya iyo, tapitigan iyo con ustedes, el suporta de ustedes. Na Mayo 12, ayaw kalupahi. Numero 2 sa balota, Cachua para na kongresista. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Comelec que principia man deploy balota para vota magapartisipa na local absentee voting. Más de 400 polis na syudad el participa na local absentee voting. Kalor na syudad alcanza na 43 degrees Celsius ayer. Ordinanza para hacer libre uso del comfort room na Paseo del Mar ta prepara el Consejo Local. Consehal Valesco ta propone hacer libre el parking del mga senior citizens y PWD na Paseo del Mar. Este y otros noticias después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki. Budget-wise Pasobolong soon to open. Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki. Budget-wise Pasobolong soon to open. Budget-wise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Ito
ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. All, powers all. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Commission on Elections o COMELEC ya prinsipya deploy balota para buta el magapartisipa na local absentee voting. Aquí el report. Ya konfirma el COMELEC Commissioner del pasaw semana kaya prinsipya el COMELEC Imbia o man-deploy kung el maga-official ballots intendido para kung el magalugar tiyan yaman apply para kung el selyama local absentee voting o LAV. Sigun kunal COMELEC Chairman George Garcia, que maga-enkargaw man deliver, kunal magabalota amo el mismo explica que manera el votada durante el mismo día del votada que el conduci, principia este Abril 28 para 30 a las 8 del aga hasta a las 5 del tarde como working hour. Tiene sigun maga-ahensya solamente el que yaman request o yaman apply para man avail kunal local absentee voting. Sigun na COMELEC Central Office na presente tiempo, tiene yaman deploy con el mga balota para na mag-opisina del gobierno, headquarters del militar, también del PNP, también mag-opisina del COMELEC. Na presente tiempo, tiene asigun cerca más o menos 60,000 el yaman apply na internasyon con el botada temprano. Cerca 30,000 mga soldado, mientras más de 23,000 mga pulis y más de 4,000 también oficial de gobierno. Tiene también 1,000 más miembros del media. El con quien solamente puede votar el magayaman apply para del local absentee voting.
amo el 12 mga senador. También uno party list, ino pwede sila vota kandidato lokal. Sigun na COMELEC, rason del early voting o el local absentee voting, amo para dalat tiempo kanila vota, siendo el mga man avail con este, amo el man deploy na mismo dia de eleksyon na magalehanos lugar durante el mismo dia de eleksyon, ken mayoría el sirvi como security forces también. Total segunde 450 mga pulis bajo na Zamboanga City Police Office y Regional Headquarters del PNP tiene que i-registra para poder man avail con el se llama local absentee voting este semana que viene. Según la portavoz del Pro9 Major Sheila May Chang, que el vota sila na Abril 28 alina Campo Avendano Mercedes mientras mga de probinsya el vota sila nakadikwalan mga police provincial offices. Desde la entra el Jueves Santo hasta el día del Domingo Encuentro, puede hablar que bien caliente también el tiempo na mismo ciudad de Zamboanga, igual na otro mga cercano probinsya también. El Pag-asa puede man record con el calor del tiempo que hindi abahan na 42 y más alto na 44 degrees heat index del viernes, mientras ayer día del Domingo ya alcanza na 43 degrees. Este día también más o menos 42 el heat index sa Sintina ciudad. Ordinanza para hacer libre el uso del comfort room na Paseo del Mar prepara el Consejo Local. Aquí el report ni Marifita Mayo. Pasawian na second reading el Proposito Ordinanza number 2022-57 para hacer libre con el uso del mga public restrooms na Paseo del Mar. Este Proposito Ordinanza number 2022-57 ay amenda con el cuantos provisiones del Ordinanza 338 o el Operación del Paseo del Mar. Kanda Konsehal Elking Umaga y Konsehal Aljan Eding amo ella propone para amenda con el mencionado ordinanza y hace libre con el uso del mga restrooms na Paseo del Mar. Asigun kun Umaga, hindi sigun necesita kolekta pa pago na mga restrooms, siendo hindi economic enterprise el Paseo del Mar, siendo un people's park este. Just for the information of everybody, the concentration of the amendment of this ordinance is for the no collections of fees for comfort rooms inside the Paseo del Mar facilities. And just to give a slight information about during the hearing, the main purpose of this ordinance, Madam Chair, of the Paseo del Mar is not for a economic enterprise, but it's a people's park or recreational park. So we do not encourage collections inside the Paseo del Mar, Madam Chair. El Consejal Rogelio Valesco Hijo, el autor del original ordinanza del Paseo del Mar, ta suporta con el propósito de Kanda Umaga y Eding. Pero asigún con Valesco, debe incluir el provisión na amended ordinance que puede mantener con el limpieza na mga restrooms mas que libre con este puede usar. Lingasa di Valesco que baka Nobaya ay asegane libre con el usar del restrooms pero ay pone también na kompromiso con el limpieza de este mga restrooms. A pabor kita no kubra. Pero el apprehension ali, Madam Chair, si tapagagane aura masusyo el CR, is there any guarantee that the concerned department or concerned office would still strictly maintain the cleanliness for the utilization of the public restrooms? Kay libata bisita, tsenta bisita o mismo nitong pamilya, especially mga muher, nana, muher, mga anak, muher, manda ba kita usa kon LCR? Si hindi man paga pero hindi tamen limpyo. So I think we can just add an addendum statement right under maybe section 15 that the concerned office, the concerned department should strictly maintain the cleanliness. Although it is already stipulated, if you observe, under section 14. Na pero, we are talking about restrooms. Section 14 talks about the maintenance of the whole complex. But I think we should attack this specifically under section 15 that the public restrooms at Paseo should be strictly maintained with the policy of cleanliness and sanitation.
Segundo con umaga, ya promete el oficina concerne na limpieza del mga restrooms que ay mantene sila con na limpieza en este mga restrooms. Aumento informasyon también estaba con Valesco que el operación del Paseo del Mar ta estabaho na oficina del administrador. Duly noted, Councilor Cherky Valesco. In fact, during the committee hearing, we discussed this specific concern, actually, because in the event that we will waive with the collection of fees, there should be a means on how we can maintain the cleanliness and sanitation of our comfort rooms. Henceforth, we provided additional provision under Section 18 on the Prohibited Acts, primarily on the specific actual use of the comfort rooms. Mientras tanto, y habla si Eding que tiene un provisión na amended ordinance que ta impone multa ambos con el ta usa con el restrooms y con el ta mantene con este. Si ay viola sila con el ordinanza en particular na mantenida de limpieza. El propósito ordinanza tiene pa que discutir na third reading antes con este finalmente ay aprova. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yung man sponsor resolution el Consejero Rogelio Valesco Iho para hacer libre con el mga parking también alina Paseo del Mar con el mga senior citizens y persons with disability. Asigun con Valesco timing el su resolution siendo ta diskuti ahora el Consejo Local con el propósito ordinanza hacer libre con el uso del comfort room o excusado alina Paseo del Mar. Pero tanto el Consejero Algeni Eding ya sugiri para separar el proceso de este asunto del usado del comfort rooms. Asigun con Eding debe también pasa este na committee hearings. Vehicles driven by senior citizens as well as the PWD service vehicles shall be exempted from paying the prescribed parking fees at Paseo del Mar. Yeah. So that is introduction of a new amendment, Madam Chair, that hindi kita debe kubra kung aquellos mga senior citizen kenta mania de la vehículo allá dentro mamparque na paseo, también el mga PWD, they are already exempted from paying the prescribed parking fees, Madam Chair. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get
3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. ¿Cuántos mga deboto katoliko el escogí con el Consolación Heights na barrio de Buena Vista na Costa Este para man Station of the Cross durante el Huwebes y Viernes Santos? Viernes Santo. Mayoría kanila estaba na mga barrio na Costa Este pero en los demás estaba pa na barrio na Costa Oeste. La Consolación Heights Station of the Cross es privado lugar y el dueño de este amo si Emmanuel Abayon, un retirado empleado de gobierno. Asigun con ele, 9 años ya ta existí y abierto na público este de la Station of the Cross. Antes pa man dos pensamiento pa ele y su esposa hace con la Station of the Cross pensando que baka no hay quien el anda considerando bien lejos el lugar. Pero ahora, alegre asigun ele mira con el mga gente ta anda na di ila lugar kada Semana Santa para hacer el di ila devotion. Al hinay-hina asigun sila ta mejora con el lugar. Durante el Huwebes y Viernes Santo, dali también sila libre arroz caldo na mga gente anda na di ila lugar. Mayoría del mga anda na lugar, saka también el ventaja para man selfie por causa na bonito background del Station of the Cross. Usually, tanda lang sila kiman di Station of the Cross. Parang banding-banding mga pamilya. May family sila tanda mostly. So, i-observe yung kwan sila kita. Grupo-grupo sila tanda. Si Miratulia Arriba, Ben Solem, kabar kuan gat el place, daw silencio ba? Usually gani kisi tanda yung mga akal stress yayo, tanda yung arriba o, man, parang may meditate lang yun. El Iglesia Católica ya conducí el Santo Entierro del Viernes tarde. El report de Emil Tuban. El mga Iglesia Católico ya conducí el Santo Entierro del Viernes tarde.
Aquina Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, 21 mga imahe el sige na prosesyon del Santo Entierro. El mga deboto ta acorda con el sakripisyo de Jesus para salva ka naton todo donde ta celebra con el Lord's Passion na Good Friday. El uno del mga imahe sige na prosesyon este Santa Maria Cleope del Familia Coligado y Zamora. Primera vez sila ya participan na prosesyon del Santo Entierro kay nuevo lang liga este imahe na di ila pamilya ya sale pagat este na Pampanga. Asigun con este uno del Familia Coligado bien grande el di ila pe con este santo kahit ayuda este kanila na unity del pamilya. Actually sir, mas tan strengthen le kasi el mga holy images ayuda ka natin para man strong faith, especially at the same time el unity del family. Ayuda el man unite con el entero pamilya. Pwede kita mira kahit tan ayudahan asa pwede kada embonamente eh. At the same time, these holy images, ayuda man tamin sila kanaton every time. Siya kita problema, sina ta pwede kita man surpass. See. El prosesyon ya prinsipya alin na katedral para na Governor Alvarez, iya bira para na Mayor Haldon Street, iya man derecho para na Climaco Avenue, iya pasa na City Hall, iya bira na La Purísima Street para na katedral. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 5 mga tienda iya quema alina Santa Maria ayer tarde. A la 1 del tarde iya quema el tienda di Dominador Tan. Yaman umit el 4 pa magat establecimiento alina Fernando Compound de Santa Maria. El bombero declara fire out a la 1 del tarde del tarde y alcanza el valor na cerca media milyon de pesos. El destrozo inuay quien yairi na insidente. El bombero nuay pa también habla Iposa el causa del quema mientras nakundusi pa el investigasyon. Muerto on the spot un empleyado del National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na basilan después con el tira un desconocido persona. El biktima ya puede conocer como si Zarina Malun y entra según 3 mag-armao persona na opisina del biktima itira con este. Continua ahora el investigación de la autoridad na posible motivo na matanza del empleado de gobierno na Basilan. Es el aka-3 incidente de tiro donde mga empleado del gobierno na Isabela City, Basilan, amuelta kada biktima iya muri. Suspechao na matanza del un carpintero alina Atilano Drive, Baliwasan del 8 semana, ya pwede man file kaso el pulis na korte. El Station 11 ya conduce el follow-up y ya puede conocer con el sospechado, conocido como si Untal Ali, 37 años, residente del lugar. Puede conocer el mga testigo, amol ya anda na casa del biktima itira con este y muri el biktima na mismo lugar. El sospechado ya puede escapar pero el pulis ya man file el caso con este na regular filing ali na mismo korte. El diato na kibase tamin ng mga ebidensya sa kakita, pati mga CCTV, pati na testigo. So, ya pwede kita completa todo el mga documents, no? En este caso, yan forward ya kita na prosecutor office. Yan recommend gani kita for murder con este certain Ali. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia con el epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible pa siyempre experiencia también el caliente tiempo el ciudad de Zamboanga. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you.
El policía reporta ese día que durante la andanza del Semana Santa na syudad, que decir no hay algo suceso ya ocurrir relatado na mga aktibidad na mga pilgrimage sites, Iglesia Katolika, ina mga swimming pools o beach resorts hasta na mga rio durante el Domingo Encuentro. Mucho familia, mandicinos y barkada y andaban niya ayer como parte del Easter Sunday. Por eso el dateline sa Zamboanga tadali el diamon agradecimiento con el pulis, isoldao, mga force multipliers, tanod, amateur radio clubs, medical teams, ken na fronteras na serbisyo para con los zamboangueños. Gracias que en vez ustedes manjunto na familia, ya prefiere ustedes man duty para lang protege y poner ko lang mga zamboangueños lejos na peligro. Después lang el Semana Santa, ahora viray también kita otra vez na alboroto mundo de politika, donde el kampanya del mga kandidato taliyakanato ng mga komunidad y barangay. Donde también el mga posters del mga kandidato taabla que no olvida vota na venidero eleksyon. Pero tiyan di aton aura pa lang, tiyan mga lista kung kien sila el vota. Ya estudya sila kung esos mga kandidato iya sigun deserving el voto para que da siguiente líderes del ciudad. Mientras el otro gente ploho estudya mga kandidato, ita espera lang kien dalesen o aros kay kanila asigun el vota. Es decir, el vende sila, el voto en cambio de estos. Una semana de alegría na ayuda y recibí. Por eso aquellos maganway pa decidí kung quién vota, hace el de aton obligasyon para escrutina con el mga kandidato para hindi lang kita aripinti mali el kandidato kung quién niya ilihin na pwesto. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 21, 2025. En calor del Terfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.